Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para seguir profundizando en nuestro estudio de la Biblia y usaremos como ayuda la revista La Atalaya de noviembre del 2024. Es el último artículo que estamos utilizando esta revista. Lo que repasaremos es lo que corresponde para esta semana del 27 de enero al 2 de febrero, lo que revisaremos el fin de semana en nuestras congregaciones. El tema del estudio es ¿tiene la meta de ser anciano? Es el artículo de estudio número 47. Es la continuación de la semana anterior que hablaba sobre la meta de ser siervo ministerial. El texto central para este estudio es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, el versículo 1. Si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Sobre el tema o resumen del artículo es requisitos bíblicos que debe cumplir un hermano para ser anciano. Una muy buena actualización de este tema. Revisemos entonces los 18 párrafos y empecemos por los párrafos 1 y 2. La pregunta es, ¿qué incluye la labor muy buena que realizan los ancianos? Ellos llevan la delantera en la predicación, pastorean a las ovejas de Jehová, enseñan y edifican a los hermanos por lo que dicen y por lo que hacen. El párrafo 3 dice, ¿qué necesita un hermano para ser nombrado anciano? Aquí tenemos que leer los requisitos bíblicos que aparecen en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, y luego Tito 1, 5 al 9. La primera carta a Timoteo dice, esta declaración es digna de confianza. Si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio, ser ordenado y hospitalario y estar capacitado para enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino razonable. No debe ser conflictivo ni amar el dinero. Debe ser un hombre que dirija bien a su familia y que tenga a sus hijos en sujeción a él con toda seriedad. Porque si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? No debe ser un hombre recién convertido, para que no se llene de orgullo y reciba la misma condena que recibió el diablo. Además, debe tener una buena reputación entre la gente de afuera, para que no se le pueda reprochar nada y no caiga en una trampa del diablo. Ahora revisamos Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas y nombraras ancianos en cada ciudad, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser un hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, y con hijos creyentes a los que no se les pueda acusar de desenfreno ni de rebeldía. Porque como mayordomo de Dios, el superintendente debe estar libre de acusación y no debe ser terco ni enojarse con facilidad. No debe ser borracho ni violento, ni debe codiciar ganancias deshonestas. Más bien, debe ser hospitalario, amar lo que es bueno, tener buen juicio, ser justo y leal y tener autocontrol. Debe aferrarse a la fiel palabra en lo relacionado con su arte de enseñar, para que pueda animar a otros con la enseñanza sana y censurar a los que la contradicen. La pregunta del párrafo 3 decía, ¿qué necesita un hermano para ser nombrado anciano? Como hemos revisado en estos dos textos bíblicos, necesita llenar los requisitos para ser anciano. No solo necesita ser hábil en la predicación o en la enseñanza, sino cumplir 3 campos esenciales que vamos a ver en este estudio. Tener una buena reputación, tanto dentro como fuera de la congregación, ser un cabeza de familia ejemplar y estar dispuesto a servir a la congregación. Vamos a ir analizando entonces estos puntos.
Empecemos por el subtítulo Tener una buena reputación. Párrafo 4. ¿Qué significa ser irreprochable? Que dentro de la congregación nadie pone en duda su buena conducta y las personas de afuera de la congregación no deben tener ninguna razón válida para dudar que sea honrado y bueno. Note el punto, razón válida. Puede haber acusaciones sin fundamento, solo por causar daño, y eso no le va a impedir llenar este requisito bíblico. Veamos el párrafo 5. ¿Qué implica amar lo que es bueno? Que le gusta fijarse en las buenas cualidades de los demás y felicitarlos por ello. Eso es algo muy necesario de parte de un anciano hacia los hermanos. También se siente feliz haciendo cosas buenas por los demás y que no solo lo hace por mero compromiso, sino porque realmente desea hacerlo, le nace hacer eso. Esto es necesario, ya que como anciano va a invertir mucho de su valioso tiempo en pastorear a la congregación y atender sus responsabilidades. Así que debe tener el sincero deseo de dar de sí a los demás. Veamos el párrafo 6. ¿De qué maneras demuestra a alguien que es hospitalario? Y aquí tenemos que leer dos textos bíblicos, Hebreos 13:2, donde dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Y Hebreos 13:16. Además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Volviendo a la pregunta 6, ¿de qué maneras demuestra a alguien que es hospitalario? Porque, como significa esta expresión, su corazón debe estar abierto a los extraños, no solamente a los que conoce, sino también aún a los que por primera vez está llegando a conocer. Por eso, esta persona hospitalaria va a hacerlo con los que tienen pocos recursos, que no pueden devolverle por decirle sí el favor, ni espera eso, y en especial también son hospitalarios con los que trabajan duro a favor de sus hermanos, como los superintendentes de circuito u oradores visitantes que vienen a la congregación de otros lugares para dar de su tiempo en la enseñanza a los hermanos. Y aquí tenemos una escena donde se ve a unos hermanos que están ofreciendo hospitalidad, como dice la nota, a un superintendente viajante y su esposa. Es una manera de fortalecerse los dos y, por supuesto, también demostrando su hospitalidad. Veamos el párrafo 7. ¿Cómo demuestra un anciano que no ama el dinero? Lo hace al poner los intereses del reino en primer lugar, como dice Mateo 6:33. Esto significa que usa su tiempo, energías y recursos para servir a Jehová, cuidar de su familia y a la congregación, en lugar de centrarse en acumular riquezas materiales. Su satisfacción radica en las cosas necesarias y su enfoque principal está en su servicio a Jehová. Y aquí por eso se ponen preguntas como: ¿qué valor le doy al dinero? ¿Estoy satisfecho con las cosas necesarias o me concentro en ganar dinero y adquirir más bienes materiales? Preguntas que debe hacerse el hermano que quiere llegar a ser anciano. Veamos el párrafo 8. ¿De qué formas demuestra a alguien que es moderado en sus hábitos y tiene autocontrol? Esto implica evitar los excesos al comer y beber, vestir y arreglarse de forma modesta. Usar el tiempo libre de manera sensata y no ser esclavo de las tendencias del mundo. Y se pone Santiago 4:4 de no ser amigos del mundo. También significa mantener la calma ante las provocaciones. En resumen, es una persona que no se deja llevar por los extremos, sino que vive de manera equilibrada y centrada en agradar a Jehová. Veamos el párrafo 9. ¿Qué implica tener buen juicio y ser ordenado? Significa evaluar cuidadosamente los asuntos a la luz de los principios bíblicos, meditando en cómo aplicarlos para tomar decisiones equilibradas
que reflejen el pensar de Jehová. Y ser ordenado implica ser organizado y puntual, siguiendo las pautas establecidas y siendo confiable en todo lo que se hace. Y esto le hace ganar una buena reputación ante los demás. Pasemos al siguiente subtítulo: ser un cabeza de familia ejemplar. Párrafo 10. ¿Qué significa que un hombre dirija bien a su familia? Que lo caracteriza que es un cabeza de familia amoroso y responsable que toma la iniciativa en adoración a Jehová. Y es que este hermano se asegura de que su familia tenga una buena reputación y por supuesto pone en práctica los principios bíblicos en su hogar. Eso ya da un indicio de su capacidad para cuidar de la congregación de Dios. Párrafos 11 y 12. ¿Cómo influye la conducta de la familia en que un hermano pueda ser anciano? Y debemos ver también la imagen. En el caso de sus hijos, si son menores de edad, debe ayudarles a ser obedientes y respetuosos y que vivan de acuerdo con los principios bíblicos y tengan la meta de bautizarse. Sin embargo, si un hijo que ya es creyente y vive en la misma casa, eso es algo que hay que resaltar, que viva en la misma casa y comete un pecado grave, si el padre ha sido el descuidado en cuanto a la educación en la disciplina de su hijo, es posible que no cumpla con los requisitos para ser anciano. Y en la imagen podemos ver dos escenas. En la una, el hermano está enseñando a sus hijos, tiene su método sencillo, eficaz, logra la atención de los niños y sin duda pues no son de mucho tiempo que les enseña para que los niños no se distraigan fácilmente. Y en la otra escena tenemos donde toda la familia colaborando en la limpieza. Está el papá en el primer plano, luego están los niños limpiando lo que es la plataforma y el atril donde se dan los discursos, y en la parte de atrás vemos también a la hermana, a la esposa, colaborando en la limpieza aún con su niña en brazos. Todos están ellos dando un buen ejemplo de que están siendo bien dirigidos por el hermano. Veamos el subtítulo: servir a la congregación. El párrafo 13. ¿Cómo demuestra a alguien que es razonable y no terco? Porque debe ser alguien que está dispuesto a escuchar a los demás y apoyar la mejor decisión que tome la mayoría si no se viola ningún principio o ley de la Biblia. Porque al estar siendo parte de un cuerpo de ancianos, tendrá que escuchar la opinión de otros, tendrá también que dar su opinión, pero la mayoría tomará la decisión que corresponde de acuerdo a las normas bíblicas. También no debe ser brusco y desagradable. Más bien es una persona pacífica, usa palabras amables que ayudan a manejar situaciones difíciles, incluso con los opositores, y eso se podría ver tanto en lo que es en el ministerio como en cualquier otra actividad normal de la vida. Pasemos al párrafo 14. ¿Por qué un anciano no debe ser un hombre recién convertido y cómo demuestra que es leal? No es recién convertido porque se necesita que este cristiano haya alcanzado la madurez antes de ser nombrado como anciano. Eso le permite demostrar primero que es humilde y está dispuesto a servir a Jehová como Él quiera y cuando Él quiera. Y se pone el caso de Jesús en Filipenses 2, 5 al 8, que Él se humilló, se hizo obediente por hacer la voluntad de su Padre. Y en cuanto a es leal, cuando apoya las justas normas de Jehová y siguiendo las instrucciones que da mediante su organización. Veamos el párrafo 15. ¿Es imprescindible que el anciano sea un gran orador? No es necesario que lo sea, pero sí debe estar dispuesto a seguir mejorando sus habilidades como maestro, ya sea en el ministerio, en las visitas de pastoreo y al momento de enseñar. Tiene que esforzarse por llegar al corazón de los que le escuchan. Y se pone el texto de la primera carta a los Corintios 12, donde se indica que en el primer siglo cada cristiano resaltaba en algo. Unos eran maestros, profetas, apóstoles, etc. No todos eran idénticos en cuanto a tener algo de especial, por ejemplo, en el caso de ser buenos maestros.
pero el anciano debe esforzarse por seguir mejorando en su enseñanza. Veamos el párrafo 16. ¿Cómo puede lograr un hermano ser un maestro más eficaz? Y debemos ver la imagen. Porque este hermano debe resaltar como un buen estudiante diligente de la Biblia y de nuestras publicaciones. Debe mantenerse al día con las cosas. También utiliza la palabra de Dios al enseñar y se esfuerza por aplicarla correctamente, no inventar ideas personales, sino siempre apegarse a lo que Jehová ha dicho o mediante las publicaciones. Y claro, desea llegar al corazón de las personas. Por eso se esfuerza por ser un buen maestro. Siempre estará dispuesto a animar a los hermanos y cuando da consejos, lo hace con amabilidad y cariño. Y en la descripción de la imagen dice, un siervo ministerial acompaña a un anciano experimentado y aprende a usar la Biblia para animar a otros. Y el anciano lo está observando, escuchando su manera de enseñar. El mismo siervo ministerial practica su discurso delante del espejo. Ese es un buen sistema, sin duda, porque ahí uno se puede ver su expresión facial. Es muy importante porque si está hablando de enojo, pues tiene que un poco sus cejas arrugarlas. Si está hablando de ser feliz, debe sonreír. Y todos esos detalles deben reflejarse no solo en lo que dice, sino también cómo lo expresa mediante su cuerpo. Son buenos detalles, incluso la manera de pararse delante de la plataforma para que eso demuestre que está sabiendo y manejando la situación a la que está disertando en el discurso o la parte que le corresponde. Ahora tenemos el subtítulo Sigue esforzándose, la parte A del párrafo 17. ¿Qué puede animar a los siervos ministeriales a seguir esforzándose para ser ancianos? Debe estar consciente que no se espera que demuestren estos requisitos a la perfección para llegar a ser ancianos, porque eso no es posible. Ya vimos que hay, según la primera carta a los Corintios, cada cristiano resalta en algo diferente. Además, hay que recordar también que se cuenta con el Espíritu Santo como ayudante para pulir algunos detalles y, claro, pueden acudir a Jehová para que les ayude a investigar el tema en el que deben tratar o mejorar y pedir a otros ancianos de experiencias algunas sugerencias para mejorar en algún aspecto. Veamos la parte B. ¿Qué deben recordar los ancianos cuando evalúen si un hermano reúne los requisitos para un nombramiento? Y deben ver el recuadro, ancianos sean razonables al evaluar a otros. En este recuadro se resalta que cuando los ancianos van a recomendar a alguien, tienen que ser razonables y no demasiado justos, es decir, exigir cumplir a cabalidad muchas cosas. Aún los ancianos nombrados no cumplen todos los requisitos a la perfección y Jehová lo entiende. Por eso, bajo oración, deben evaluar a estos hermanos si cumplen o no los requisitos, dice esta parte, a un grado razonable. Claro, no van a ser tan descuidados, pero tampoco tan exigentes en cuanto a pedirle que cumplan los requisitos a cabalidad. Debe hacérselo a un grado razonable. Pero un punto importante es que siempre debe ese hermano asegurarse de que respeta las justas normas de Jehová y que su nombramiento será beneficioso para la congregación. Y vemos el párrafo 18. ¿Qué deberían hacer todos los siervos ministeriales? Deben esforzarse por lograr la meta de ser ancianos. Por eso, ore a Jehová para que lo capacite y lo moldee para ser más útil en la congregación y junto con los hermanos ya nombrados como ancianos, continuar cultivando cualidades para beneficio de los hermanos. Se va poco a poco aprendiendo de los que tienen más experiencia. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué aprendemos de la primera carta a Timoteo 3, 1 al 7? De esos requisitos, ¿no? Que un hermano debe tener buena reputación dentro y fuera de la congregación. Debe saber escuchar a los demás y reconocer el valor de contar con muchos consejeros.
debe dar prioridad a los intereses del reino, su familia y servir a la congregación. Y tiene que ser un cabeza de familia ejemplar. La siguiente pregunta, ¿qué aprendemos de la carta a Tito 1, 5 al 9? Que debe enseñar a sus hijos a ser obedientes y respetuosos y vivir de acuerdo con los principios y normas de Jehová. Debe basarse siempre en la Biblia al enseñar en público como también en privado y esforzarse por mejorar sus habilidades como maestros. Veamos la pregunta final. ¿Qué aprendemos de Hebreos 13, 2 al 16? ¿Qué aprendemos de Hebreos 13, 2 y 13, 16? Que deben ser hospitalarios, hermanos que les gusta compartir lo que tienen con los que trabajan duro, ya sean superintendentes de circuito u oradores que visitan las congregaciones para dar discursos o fortalecer o animar a los hermanos. Bien, queridos hermanos, es lo que tenemos que repasar para nuestro estudio de la Atalaya para esta semana del 27 de enero al 2 de febrero. Sin duda un bonito artículo, muy buenos recordatorios y muy actualizada la información. Recordamos el tema. ¿Tiene la meta de ser anciano? Es el artículo de estudio número 47. Hasta esta ocasión nos acompaña esta revista de noviembre del 2024 y esperamos por eso aprovecharla bien, participar con nuestros comentarios el fin de semana en la reunión y siempre preste atención a los comentarios tanto del conductor de la Atalaya como también de los hermanos que darán sus comentarios. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.